proceso que podemos ser nosotros, iglesia. Y ante todo, voy a compartir pantalla para ir comenzando. ¿Sí se puede ver? Sí. ¿Ok? Entonces, chicos, si pueden tener ahí sus apuntes, sería fabuloso, porque realmente es un tema muy bueno. Vamos a aprender bastante, más que de la parte teológica, es el hecho de saber de que uno tiene que ir y hacer discípulos, ¿verdad? Es prácticamente el eslogan de este año, ir y hacer discípulos en nuestra iglesia. Y sí, como tal, a mí me están enseñando materia como tal de eclesiología discipuladora aplicada. Y parte de eso es iglesia en casa. Nosotros como tal, iglesia en casa, lo relacionamos como discipulado, como el seguimiento de estar en una reunión, ¿no? En su casa, para poder interactuar, para poder conocernos. ¿Y para qué? Para evangelizar. Eso es lo principal, ¿verdad? Eso lo sabemos. Pero ante todo, vamos a ver el contenido. ¿Qué es iglesia? Número 1, la iglesia no es un edificio. La iglesia no son 4 paredes. La iglesia es una comunidad viva. Es una comunidad convocada por Dios. Es una comunidad donde creyentes están dispuestos a escuchar la voz de Dios. Y prácticamente tenemos etimológicamente el griego, que significa fuera, y kaleo, que significa llamar, los llamados fuera. ¿Y por qué me mencionan llamados fuera? No sé si los que estuvieron prácticamente en el culto del pastor Sandro, él me decía, ¿no? Llamados hacia afuera. ¿Qué es llamados hacia afuera? Llamados hacia afuera de nosotros, como conocedores de la palabra, conocedores y convocados por Dios, podemos ir y hacer discípulos a otras personas que no conocen a Dios. Eso es el ser llamados hacia afuera. Vayan anotando, chicos, porque vamos a tener premios, ante todo vamos a tener premios. ¿Por qué? Porque son temas bastante amplios, pero más que temas bastante amplios, el significado que nos deja cada uno de nosotros. Hay parte de una subdivisión de cada uno de ellos. Y sí, llamados hacia afuera. Tenemos iglesia versus otras asambleas. Tenemos un contraste aquí. ¿Por qué? Porque anteriormente se lo decía iglesia o demos, que lo relacionan como una asamblea. Es como cuando antes se reunían ciudadanos romanos y se basaban en las clases sociales, o sea, era un conversatorio. Demos, un conversatorio. Y iglesia cristiana se trataba sobre convocado por Dios, raza, género y estatus. ¿Qué pasó? Más adelante vemos que lo relacionan a cada uno, no como una iglesia o una asamblea pagana, sino como una comunidad. O sea, una asamblea es una comunidad dentro de personas de acuerdo, por lo cual hacen ver que se relacionan en una clase social y no solamente eran judíos, sino también incluían a griegos, incluían a personas que no conocían para nada de la Biblia. Entonces, ese demo y iglesia significaba que Dios escogía a lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. ¿Cuán importante es saber eso? Tenemos la segunda parte, iglesia y sinagoga, que significa sinagoga judía. Prácticamente sinagoga judía nos menciona una formación de 10 varones judíos que anteriormente excluían a mujeres, que no eran parte de mujeres como líderes. Pero cuando ya vino la iglesia, la sinagoga, se rompió barreras, y esas barreras ya incluía hombres, mujeres, judíos y gentiles, o sea, todos eran bienvenidos. En Romanos 2:29 me dice que cuando ocurrió eso, se vio más el corazón y el espíritu de los que estaban dispuestos a ser parte de esa asamblea, parte de esa sinagoga, parte de esa iglesia como tal. Y sí, por ejemplo, en Hechos 16, 14, 15 también
Lina menciona sobre una mujer que ya fue llamada parte de esa asamblea, fue llamada parte de ese bautismo y que se llamó Lidia. Esa mujer al principio sí fue juzgada porque ella quería ser partícipe. Esa mujer fue, digamos, un poco destruida, pero que cuando vino el Señor Jesús y estableció paz en la casa, iglesia, ahí fue cuando ella fue partícipe de entrar en una asamblea o una iglesia como tal. Dime. Ya se escucha muy fuerte. Ok, entonces, por otra subdivisión, esto es muy importante, prestemos mucha atención,